¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. ¿Qué tal, Lucas? Buenos días. Bueno, mucho para analizar esta semana, ¿no? A raíz de este anuncio, cómo se hizo el anuncio, por qué se hizo un día sábado, previo a que Cristina Fernández de Kirchner enfrente un juicio mañana. Muchísimo para analizar. Muchísimo, sí. Las repercusiones han sido un montón. Hasta había una broma esta mañana que el temblor en San Juan tuvo que ver con el anuncio, fue una consecuencia del anuncio. Se ha dado para muchísimas especulaciones de todo tipo. Claro. El primero es el tema del por qué. ¿Por qué en ese momento? ¿No? ¿Por qué? Y están estas especulaciones que vos decís. Digamos, el fin de semana, se pasó todo el fin de semana, estuvimos discutiendo Cristina candidata y no Cristina empieza el juicio oral, ¿no? Claro. Y había un poco que adelantar el anuncio de la fórmula a la foto de ella sentada declarando era también un componente importante en el marco de la estrategia, por supuesto. Y empezamos a, también nos visualiza un poco lo que es el miedo de cuál va a ser la campaña, una campaña en contra de ella desde el punto de vista de la corrupción, entonces había que tener una medida fuerte anticipatoria a esa posibilidad. Luego está el tema del modo en el cual se informa esta decisión, esta fórmula de campaña, ¿no? Un video en el cual ella es la protagonista del video y da una situación histórica, digamos, que una fórmula presidencial es anunciada en soledad por el candidato a vice, la candidata a vice en este caso, y no el candidato a presidente. Eso es una novedad interesante y habilita una serie de especulaciones respecto a algunas metáforas, si se quiere, históricas que han estado apareciendo en estos días. Una es la vieja idea de el renunciamiento histórico de Eva Perón, cuando Eva Perón en la fórmula Perón-Perón en la década del 50 se baja para dar paso a una fórmula más amplia. Entonces estaban diciendo como que Cristina, no trayendo a colación esta metáfora, como todas las metáforas son imperfectas, pero ha sido un paso al costado con el propósito de ampliar la posibilidad de negociaciones y de incorporar algo mucho más amplio, lo que es el kirchnerismo un poco más duro. Pero por otro lado también empezó a aparecer una metáfora un poco contradictoria con esta. También escuchamos mucho de esta idea de Campo era el gobierno, pero no el poder. En realidad, Alberto Fernández sería el candidato a presidente, pero la que sostendría, seguiría teniendo el poder de todo, seguiría siendo Cristina Fernández. Entonces acá tenemos como una tensión porque son contradictorias. O Cristina se corre y habilita una negociación más amplia, o en realidad es una estrategia en la cual ella conserva el poder y simplemente lo que hace es habilitar una fórmula distinta para de algún modo poder negociar en las provincias o poder bajar al territorio con la posibilidad de negociar con actores del peronismo no kirchnerista. Claro, lograr unidad, si se quiere. Exactamente. Y vinculado a esta segunda hipótesis, ¿no? de lograr unidad, de ampliar las bases, tiene mucho que ver el mensaje mismo de ese video, ¿no? Un mensaje mucho más matizado, bastante el tono absolutamente tranquilo, tomando determinaciones concretas muy distintas de lo que viene sosteniendo buena parte de la base política o la militancia más dura del kirchnerismo. Incluso cuando menciona el tema de la deuda, vuelve a insistir en que no va a haber default de la deuda. Cuando habla del sector internacional, habla de ser pragmáticos y abiertos en el sector internacional. O sea, como que está dando también una serie de mensajes al entorno político nacional e internacional de que de ganar la fórmula sería un gobierno dialoguista, amplio, digamos, y no vendrían con una agenda tan dura en materia de política económica y de política pública. Con lo cual, bueno, un poco estos son los códigos en los que han tratado de presentar la candidatura. Bien. Y luego están las repercusiones a nivel político, digamos, ¿dónde están apuntando concretamente con esta candidatura? Es difícil de saberlo. Algunos le dicen que hay muchos componentes personales por parte de la expresidenta, está realmente agotada, el escenario político es muy complejo y ella no quiere volver a ser centro de escena porque además sabe que si bien hay una porción importante de la población que la acompaña, hay una porción importante de la población que la resiste. Entonces es un lugar difícil y es muy diferente gobernar en pleno ajuste. Está diciendo, participo de estas elecciones, pero menos expuesta de esta manera frente a la posibilidad de que siga al frente del gobierno. Esa es una de las lecturas, porque convengamos también que es muy difícil gobernar, digamos, en la situación económica actual, con un contexto internacional adverso. Imagínense a Cristina teniendo que sentarse a negociar con Bolsonaro, principal socio de la Argentina, digamos, con las trayectorias políticas tan distintas, con los discursos tan duros que han tenido unos respecto a los otros. Bueno, o con el Fondo Monetario Internacional. Exactamente, es bastante más difícil, entonces algunos argumentan que hay elementos personales también por detrás de esta decisión. Bien. Y por otro, una lectura un poco más política, fuera de esta cuestión más personal, que tiene que ver con en qué medida puede el peronismo kirchnerista o el kirchnerismo lograr ampliar su base de sustento dentro del peronismo en general y sobre todo traer hacia su coalición, hacia su grupo, a sectores de alternativa federal. ¿No? Hoy ya hemos tenido las primeras respuestas de esto por parte de Schiaretti, pero acá el actor clave que ha logrado tener una importancia que no tenía hace meses es Massa.
porque Massa fue el primero en acercarse a ese llamado a unidad o a ese intento de apertura por parte del kirchnerismo. Entonces Massa, que venía muy desdibujado, ahora aparece como un actor central, porque si Massa efectivamente va hacia la fórmula Fernández-Fernández, algunos dicen posiblemente como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, entonces sí, un sector del peronismo que estaba muy opuesto al kirchnerismo estaría entrando en esta coalición y esta idea de mayor amplitud y de unidad parecería fortalecerse. ¿Qué pasa con Labaña, que era como la alternativa allí frente a, o a Cristina o a Macri? Bien, Labaña en estas horas, al igual que Schiaretti, el gobernador de Córdoba, que ganó con un amplio margen la segunda provincia más importante del país, han manifestado que no van a hacer una coalición con el kirchnerismo, ni tampoco con Cambiemos, y que sigue presente la posibilidad de esta tercera fórmula, y lo que termina... Lo que falta ahora ver es cómo justamente se va a materializar esa tercera fórmula. En este sentido, Alternativa Federal y todos los sectores, digamos, que de algún modo se quieren salir de la grieta, por llamarlo de algún modo, necesitan en esta semana tener actos de audacia y de celeridad, cosa que no han estado mostrando hasta ahora, pues ya lo han mostrado audacia y celeridad, digamos, ha sido todo bastante lento, muy dialogado, muy negociado, faltan actos concretos y posiblemente esta semana sea una semana importante, semana de mayo, semana simbólicamente fuerte para dar anuncios en materia político-electoral. Bien, ayer, Julio, en las redes sociales, el común denominador era ¿por qué Alberto? Digo, y sobre todo teniendo en cuenta que no resiste el archivo en muchas oportunidades. Discutió, criticó, acusó a Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, y hoy es parte de la fórmula. Así es. Bueno, ahí pueden haber dos componentes. Por un lado, un componente personal. Él es uno de los muchos, digamos, operadores políticos importantes que se acercaron a Cristina en los últimos meses. Él es uno de los que los hizo con mayor eficiencia, que digamos que él llegó realmente a sentarse a dialogar con la presidenta y siempre hablándole desde un lugar en el cual le aconsejaba modos de cuidarse ella, digamos, en su imagen pública y en su persona y su familia. Desde ese lugar parece que hay un vínculo que se ha renovado, la atención a nivel personal que puede haber habido. Pero por otro lado también, que Alberto Fernández haya sido tan crítico, sobre todo el segundo gobierno de la expresidenta, habilita o da más elementos para dar más credibilidad a que hay una apertura. Digamos, estamos incorporando a alguien que nos cuestionó fuertemente, o sea, estamos incorporando la crítica y por consiguiente estamos haciendo autocrítica en el armado de la fórmula. Bien. ¿Sí? Bueno, te decía que todos opinaron al respecto. Vamos a ver lo que decía, bueno, justamente el presidente de los argentinos, Mauricio Macri, de la fórmula Fernández-Fernández. Estamos en el rumbo correcto, que siguiendo por acá, como nos han marcado todos los líderes del mundo que nos visitaron en el G20, nos va a ir mejor, mucho mejor. Que ya aprendimos que el pasado solamente nos va a destruir, porque lo único inmutable es el pasado, pero volver al pasado sería autodestruirnos. El presente y el futuro cambian todos los días. Entonces, por favor, salgamos juntos como lo estamos haciendo, a la calle a decir, es por acá y creemos en lo que estamos haciendo. Y sin miedo, sé que en otras alternativas políticas hay demasiada ganas de confrontar, de pelear, de agredir. Nosotros no, nosotros tranquilos, pero con fortaleza. Tranquilos para decir nuestra verdad, para decir nuestro sentimiento, porque este cambio está en el corazón de todos nosotros. Bueno, allí estaba la palabra del presidente Mauricio Macri. ¿Cómo llega y en qué momento llega para la situación actual de Cambiemos este anuncio de Cristina? Bien, primero que nada los apura a tener que salir a dar definiciones que no venían dando. Cambiemos sigue con una tensión interna muy grande. La imagen del presidente es muy dependiente del funcionamiento de la economía. A medida que se deteriora la economía, se deteriora la imagen del presidente, por consiguiente están muy expectantes a algunos anuncios respecto a la inflación y la estabilidad del dólar. Si logran estabilizar el dólar y de algún modo contener la inflación, es más factible desplegar una campaña con Macri presidente. Cuando se empeoran los indicadores económicos y por consiguiente se empeora la imagen de Macri, aumentan las presiones internas en Cambiemos, sobre todo algunos sectores radicales, por ir a un plan en el cual o se vaya una interna en el marco de Cambiemos y que esa interna termine de definir la fórmula, o si hay una fórmula de unidad, no sea con Mauricio Macri, sino y empiezan a aparecer las hipótesis de Vidal, etcétera, y otros personajes que podrían llegar a constituir una fórmula de Cambiemos distinta a la del presidente. Bien. Este domingo va a ser la Convención Nacional del Partido la Unión Cívica Radical y de allí saldrán, digamos, pasos fundamentales para entender cuál va a ser el camino de Cambiemos frente a esta situación.
Bien, y falta muy poquito tiempo para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en nuestra provincia. ¿Cómo impacta en los referentes del justicialismo en la provincia? Sagasti, Bermejo, ¿cómo impacta esta fórmula? Bien, por lo pronto, sobre todo en el sector de Bermejo hay bastante perplejidad porque fue bastante sorpresivo, muy poca gente pudo anticipar esto. Hoy ya se vieron carteles de Sagasti diciendo vuelve Cristina, ¿no? Hay una apuesta fuerte y también da todo un mensaje de Cristina no se bajó, Cristina sigue teniendo el poder, ¿no? Hay todo un mensaje ahí que decíamos antes, esto de Cámpora, Perón, bueno, hay toda una interna allí. Y hay un juego allí de apellidos también, Fernández, Claro, Fernández, que también exactamente. Hay un juego interesante y por supuesto que desde ese sector, dentro del marco de la interna peronista, el sector kirchnerista obviamente va a apoyar muy fuerte esa fórmula de Fernández. El sector de Bermejo, por otro lado, estaba siempre un poco más cercano al sector de Alternativa Federal, con lo cual van a necesitar esperar a ver cuáles son las definiciones de Schiaretti, Labaña, etcétera, para ver ellos cómo se van acomodando. Por lo pronto, que la provincia tenga una elección desdoblada respecto a la nacional, calma un poco los ánimos porque, indistintamente de la posición que finalmente adopten, pueden provincializar la elección y de algún modo brindarse de las incertidumbres a nivel nacional. Bien, salimos, Julio, a la calle a consultar, bueno, qué repercusiones generó esta fórmula en los ciudadanos, en la provincia de Mendoza, en la gente, mirá. Quiero que salga Daniel Orozco porque vivo en La Acera y me gustaría Suárez acá en Mendoza. Ahora el nivel presidencial de Buenos Aires no sé, todavía no sé. No me gusta. ¿Por qué no le gusta? Porque no soy simpatizante de ellos y no puede ser que una señora como Cristina, que está sancionada de tanto delito, sea presidente de los argentinos. Yo creo que acá hay que ver la Constitución, renovar y castigar a quien se lo merece. Si es culpable, que la castiguen. Otra cosa no te puedo decir. Un disparate. ¿Por qué? Porque ella va a seguir siendo la presidente. Es como dicen en todas las publicidades que he visto, es un títere. Mire, no hay... Cambiemos ha hecho las cosas mal, pero es lo más... Es lo menos malo que he visto. Y sí, creo que la mejor solución que puede tener este país, porque yo me fui de acá a los 19 años y volví y por lo menos estaba ella. Y ahora, después que se fue ella, me estafaron en $35.000. Así que he quedado con una mano atrás y otra adelante. No, la verdad me parece muy mala, me recuerda, bueno, ya se ha dicho un montón, pero al tema de cuando subió Cámpora, Perón, hace unos meses salió un video de Fernández diciendo que el gobierno de Cristina había sido muy malo y qué sé yo, y ahora sale candidato con Cristina en la fórmula, es muy mal, la verdad me parece terrible. Bueno, allí estaba la opinión de algunos mendocinos respecto a esta fórmula y si había incertidumbre política, creo que está superada, por lo menos a partir de este anuncio del fin de semana, ¿no? En materia de política general, digo. Bueno, ciertamente esto obliga a tomar definiciones por parte de todos los actores políticos y va a acelerar este proceso. Como faltan 5 semanas todavía para la presentación de listas nacionales, especulábamos con que no se iba a ser tan inmediato, se iba a prolongar bastante en el tiempo de las negociaciones. Esto acelera todos los tiempos y todos los plazos. ¿Es un juego estratégico Alberto Fernández como títere? ¿Tiene el rol o el perfil de un político que pueda ser manejado por Cristina? Bueno, Alberto Fernández tiene una particularidad, que es una persona muy dialoguista. Es un dirigente que puede sentarse con sectores muy diversos y en ese sentido la elección de él es interesante justamente para dar un mensaje de amplitud. Por otro lado, hay una tensión, a la vez es una fórmula que tiene que lograr decirle a los simpatizantes más fuertes de Cristina, que es la verdadera base electoral de la fórmula Fernández-Fernández, es que Cristina no va a desaparecer, Cristina sigue estando allí en el poder. No obstante, a la vez hay que dar un mensaje un poco contradictorio con ese, que es decir, pero el presidente va a ser Alberto Fernández. Y lo cierto es que institucionalmente el poder del presidente es muy fuerte en la Argentina y el del vicepresidente es relativamente débil. También en este sentido uno piensa, bueno, tratar de visualizar a Cristina en el Senado, ¿no? Tratando de coordinar el Congreso, cuando es una persona con un liderazgo, una cuestión tan fuerte, con un carisma tan fuerte, ¿cómo van a ser esas dinámicas? Bueno, es realmente difícil de pensar, pero ciertamente es interesante, es una fórmula interesante porque muestra un poco de las dos cosas, muestra que sigue siendo fuerte la expresidenta en el armado político, que ella encabeza, es ella la que comunica, esto es muy fuerte, no obstante,
Alberto Fernández, no, yo no lo llamaría un títere. Yo creo que es una persona que tiene mucho diálogo, mucha cintura política y que realmente puede hacer un poco creíble esta idea de que, más allá de que esté Cristina ahí conduciendo muchos procesos, él va a poder realmente articular con un grupo heterogéneo de actores en una Argentina muy fragmentada política y socialmente. Van a ser esenciales las nuevas encuestas que se conozcan seguramente en los próximos días respecto a cómo mide ahora Cristina, ¿no? Sin lugar a dudas, porque jamás se midió ninguna encuesta de las más sofisticadas, de las más robustas, la medía como candidata a una fórmula sin encabezar la fórmula. Siempre se la midió encabezando la fórmula. Vamos a ver qué pasa si este enroque, digamos, hace que sigan sosteniendo esos votos o se pierden esos votos. Bueno, tendremos que esperar ahora a ver qué pasa y, como siempre con las encuestas, tener cuidado porque semana a semana van cambiando conforme van afectando muchas cosas la imagen de los candidatos. Julio, rápidamente un pequeño análisis de lo que pasó en La Pampa. Sigue ganando los oficialismos y se suman a lo que pasó en Córdoba, a lo que pasó en Río Negro. Ganó el peronismo. Exactamente, ganó el peronismo. La provincialización de las elecciones es eficiente en este contexto de grieta, este contexto de incertidumbre nacional. Las provincias que logran, digamos, hacer que las campañas provinciales sean en torno a temas provinciales y los oficialismos mantienen ordenada su estructura política, tienen una gran ventaja para competir. La gran novedad de esto, negativa para el gobierno, es que pierden la ciudad de Santa Rosa, que históricamente es una ciudad muy radical. Si bien la provincia siempre fue justicialista, digamos, la ciudad no lo era. Esta es una derrota, sí, en términos de la estructura política de Cambiemos, en especial del radicalismo, porque pierde una capital. Bien, Julio, gracias por estar con nosotros. No, de nada, gracias por la invitación.